brevemente que la adultez mayor es tal vez el periodo más largo del ciclo de vida. Corre desde los 35 a 40 años hasta que el cuerpo lo permita. En esta pandemia, las categorías altas de ese grupo, la mitad exacta de la población panameña, acusa el mayor número de muertes, teniendo el menor porcentaje de los contagios. Llama la atención ese aspecto. ¿Dónde se fue su inmunidad natural para sumarse a ese largo porcentaje de la población del país que en cierto momento la mostrará ante la infección? Vamos ahora a pedirle a Rafael Candanedo, que es uno de los líderes de este grupo, para que nos diga brevemente quiénes somos el grupo Trinca, que es el que organiza y los ha invitado hoy cordialmente a esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Nubia. Estoy muy contento de este foro interesantísimo. La doctora Edilia durante algún tiempo nos ha estado hablando de este tema. Ella es una de las entusiastas a nivel continental en tratar este tema. Incluso ella estuvo personalmente trabajando en una convención americana que no llegó a prosperar porque no se pusieron de acuerdo, y ella, sin ser funcionaria, trabajó tanto como los mismos funcionarios panameños que en general no trabajaron tanto sobre esa materia. Y está allí, algún día podemos retomar esa convención que no llegó a aprobarse. Así que ella nos ha estado hablando permanentemente sobre esto como miembro de nuestro grupo, que es un grupo interdisciplinario, es un grupo que no es político, todos somos políticos, pero no es partidista, es un grupo que no es de amigos, aunque todos somos amigos, es un grupo atípico donde lo más interesante es la controversia, donde tratamos que el argumento mejor sea el que sobresalga. Entonces, ese grupo es Trinca. Hoy, entre activos e inactivos, somos 150 personas. Estamos formándonos como ONG de pensamiento, tenemos personas de derecho, bueno, siempre hay abogados en Panamá, están sobrando abogados, hay comunicadores sociales, hay publicistas, hay gente de la ciencia, hay gente de diferentes sectores, y es realmente un honor poder darles la bienvenida y estar en la presentación de este foro tan particular, tan especial. Todos los que quieran ser miembros de Trinca no tienen que ser panameños ni vivir en Panamá, pueden comunicarse con nosotros y inscribirse, y lo único que nos interesa aquí es pensar, y pensar en el más alto nivel con el mejor argumento, que gane el mejor argumento, no el griterío. Buenas tardes, muchas gracias, Nubia, y gracias a todos los que están en esta sala. Muchas gracias, Rafael. Bueno, cuando nosotros invitamos al doctor Pascal para que participara de esta jornada, él respondió muy amenamente. Yo le dije, bueno, va a hablar usted sobre 15 o 20 minutos, y dice, pero ¿sobre qué quieren que hable? Pregúntenme, yo prefiero que me pregunten. Y eso me gustó, ¿no? Porque él dice, después me pongo a hablar de algo que a ustedes no les interesa, así es que yo prefiero que me pregunten. Y me pareció tan seguro el doctor. Así que vamos a hacerlo a través de la dinámica va a ser a través de una entrevista a él, y después de eso los comentaristas pues van a hacer, valga la redundancia, sus comentarios, van a tener su participación sobre esta actividad o sobre lo que estimen conveniente, algún aporte, algún comentario adicional. Y finalmente, nuestra gestora de este programa, que es la doctora Edilia Camargo, va a dar unas palabras de cierre, un cierre para ya pues a manera de conclusión. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. El doctor Pascal, que tiene tantas cosas para decir de él, de su trayectoria, de su vida. Hemos hecho un resumen. Él es médico, graduado de la Universidad de Panamá. Desde el inicio de su carrera, él estuvo vinculado a lo que es la investigación y al Instituto Conmemorativo Gorgas, del que hoy, después de escalar varias posiciones,
es su director. O sea, actualmente es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas. Este es un instituto muy respetado, es muy importante, no solamente para Panamá, sino para el mundo. Desde siempre, pues como dije, estuvo vinculado a la investigación. Su acercamiento en estos quehaceres comenzó cuando ejercía como médico en la comunidad de Nombre de Dios. Eso queda próxima a Colón, es esa comunidad. Y su principal carta de presentación es haber desarrollado y participado en investigaciones muy importantes de medicina tropical relacionadas con la enfermedad de Chagas, el virus Anta y el de inmunodeficiencia humana. El doctor, además de eso, él tiene trabajos de investigación, muchos trabajos importantes que lo han hecho acreedor a muchos premios, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ese es el doctor Pascal. Vamos a decir brevemente también de los comentaristas alguna cosita, algún detallito de ellos. Digo detallito porque como no hay tanto tiempo, entonces tenemos que resumirlo todo, ¿no? Migna Villarreal, ella es enfermera, ella es miembro del equipo gubernamental de salud que monitorea a los enfermos domiciliados del COVID-19 en los hoteles y hospitales. ¡Wow, Migna! Qué trabajo más difícil, más riesgoso, ¿no? Pero lo hace porque eres una enfermera de profesión y de corazón. Ella es parte del personal del programa de adulto mayor del MIDES, el cual monitorea los asilos de ancianos y coordina con la Asociación de Adultos Mayores, jubilados o no, de todo el país. Está con nosotros también, que ya pues dijimos que el doctor, el Jorge Quintas, que no estoy segura si llegó. De todas maneras, él es de Paraguay, voy a referirme un poquito a él. Él fue director nacional del programa de adultos mayores de Paraguay. Él es gerontólogo, anima programas de radio Cáritas Internacional en Asunción. Es coordinador de la Red Internacional de Gerontología y Ciencias Vinculantes. Bienvenido, doctor, si está aquí. Vamos a tener, pues, el placer de escucharlo en un momento. También tenemos a Migna. Migna habló ya, a Migna se refirió ya a su tema, pero de todas maneras, pues no la habíamos presentado y nos gustaría decir algo de ella. Ella es enfermera también, es miembro del equipo gubernamental de salud que monitorea a los enfermos domiciliados en COVID. Perdón, esa era Migna. Migna, ya me refería a ti, disculpa, es Edilia Camargo. Edilia Camargo es la que va a dar nuestras palabras de cierre. Ella es doctora en filosofía, fue catedrática titular de la Universidad de Panamá. Ella es exfuncionaria de la UNESCO, ejerce junto con Rosa Azúa Pincay, que es la panelista que ya pues tomó la palabra, el secretario ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, que reúne a 17 países de la región, incluyendo a Panamá. Recientemente fue invitada para integrar la Red de Gerontología y Ciencias Vinculantes que cubre América Latina y Europa. Pues ya dije, pues, que Edilia, ella está muy vinculada a estos grupos y ella pues es doctora en filosofía, como dije. Ella es muy activa, es deportista, bueno, tiene una serie de cualidades, Edilia. Y Rosa Azúa Pincay, ella es de Guayaquil, Ecuador. Ella ya pues fue la que habló, ¿no? Fue docente de la Universidad Católica de Guayaquil, es coordinadora de la Red Nacional de Personas Mayores de Ecuador, lideró un mochileo de personas mayores para lograr la firma de la Convención de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ecuador fue el 7º país en firmarla. Los otros son Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y El Salvador. Panamá aún no lo ha firmado.
Así que vamos a empezar entonces con el doctor Pascal. Doctor, vamos a empezar la entrevista. Vamos a preguntarle, para comenzar, doctor, ¿qué es eso de inmunidad del rebaño? Bueno. ¿Usted cree en la base científica de dicho escudo natural de protección? Sí, primero que todo, quiero agradecer que me hayan invitado. Me siento honrado y poder tener este panel también de distinguidos personajes de este grupo. Así que muchas gracias. Así que me siento muy contento de que me hayan invitado. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? A mí no me gusta usar el término rebaño, porque los primates y los primates humanos y no humanos básicamente no nos movemos en rebaño, nos movemos en grupos. Así que yo me gusta inmunidad de grupo o inmunidad comunitaria, por decirlo así. Pero ¿qué es esto? Es cuando tenemos un número suficiente de sujetos que ya tienen defensas contra un microorganismo y que de esa manera ya impiden la transmisión. Y ese número no necesita ser el 100% de la población. Es decir, el número de personas que ya se expuso, desarrolló defensas y eso hace que el virus no pueda transmitirse. Y va a depender casualmente de un numerito que ustedes ven mucho en las conferencias de prensa y que se llama índice reproductivo. Índice reproductivo o RO o RT. A mayor índice reproductivo significa que ese microorganismo tiene mayor capacidad de infectar a más sujetos, a más personas. Por ejemplo, el sarampión tiene un índice reproductivo de 10. Así que para poder estar protegidos contra el sarampión, necesitamos que casi el 90 o arriba del 90% de la gente tenga inmunidad contra el sarampión. Con este COVID, el índice reproductivo, por supuesto, lo podemos bajar con la cuarentena, con medidas de aislamiento, pero el índice reproductivo, si no hiciéramos gran cosa, estaría alrededor de 2 a 4. Es decir, que vamos a necesitar mínimo entre 50 a 75% de la población que esté inmune para evitar la transmisión del virus. Idealmente sería entre 60 y 70%. Entonces eso le llamamos inmunidad colectiva. Cuando el número de personas que ya se expuso o que de alguna otra manera tiene defensas, impide la transmisión de ese microorganismo. Y puede ser de dos vías. Una, por infección natural. La persona que ya le dio COVID y está protegido. O por vacunas. O sea, ya sería una forma artificial. Y eso es lo que hacemos con vacunas. Tenemos un gran número de personas que están protegidos, tienen defensas, tienen anticuerpos, tienen inmunidad celular contra ese microorganismo y de esa manera no permiten, al ellos no ser infectados, nos permite que siga la cadena de transmisión. Usted me dice si esto, la otra pregunta fue si hay una base científica. Claro que sí. Existe una muy fuerte base científica y la mejor evidencia son las vacunas, la protección que nos confieren las vacunas al tener una gran población ya con defensas y con inmunidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Las estadísticas diarias que vemos en la televisión del avance del contagio en Panamá ya van tocando los 9.000. Sí. Entre todas las capas de la población, ¿cómo explicar que la adultez mayor en sus categorías más altas, es decir, de 60 para arriba, no siendo motor del contagio, cargue con el mayor número de muertos? Casi un 75% del país. Cierto. ¿Cómo se explica eso, doctor? De los adultos mayores de 60 años. Sí. Le voy a dar algunos números. Por ejemplo, las personas de 80 años, la letalidad es del 30%, o sea, 1 de cada 3. Las personas que son en el grupo de 70 a 79 años es el
15% el nivel de letalidad. De 60 a 69 está alrededor del 10%. Y en el grupo de 50, menores de 50, es menos del 1%. Es decir, es obvio que la letalidad o el deceso está asociado con la edad. ¿Por qué por la edad? Dos factores. Uno, cuando envejecemos somos más susceptibles a ciertas enfermedades propios del tiempo, del desgaste y de la edad. Ejemplo, hipertensión, diabetes, tal vez la falta de ejercicio promueva que la persona sea obesa. Además, nuestro corazón no dura para siempre, así que empieza a tener problemitas, así que uno también desarrolla problemas cardiovasculares. Así que esos son factores, por un lado, que promueven que si este virus afecta a la persona sea más susceptible. O sea, lo que llamamos comorbilidades. Ese es uno. Y que son más comunes a veces con la edad. Y dos, hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia. O sea, que nuestro sistema inmunológico también envejece. Así como nuestras articulaciones envejecen. Así como nuestras neuronas ya no funcionan tan eficientemente con el tiempo, igualmente nuestro sistema inmune ya no es tan eficiente con el tiempo. Así que con la adultez y este proceso de inmunosenescencia, somos más susceptibles a enfermedades, a infecciones a medida que envejecemos. Así que son dos factores. Uno, la misma edad y el proceso de inmunosenescencia, y el otro factor es que las comorbilidades son mucho más comunes en este grupo de edad, a medida que vamos aumentando. Yo estoy en ese grupo también, y tenemos ya ciertos problemitas que están asociados con el tiempo. Gracias, doctor. Doctor, la pandemia pareciera tener efectos distintos según los grupos sociales y su capacidad de respuesta. Cuarentena, por ejemplo, en un cuartito donde viven 5 a 6 personas con niños pequeños. Una casa con jardín y mascotas. Otro escenario es los PH con áreas sociales cerradas, mascotas, teletrabajo, niños. Coméntenos al respecto. Sí, desafortunadamente no es lo mismo la persona que tiene la capacidad de tener varios cuartos en su casa, que si una persona sale positiva puede aislarse en ese cuarto. A los que viven en un cuarto, y pueden ser 6, 7 o más personas, que un solo cuarto es su vivienda. O sea, en estas personas tenemos que priorizar, y si aparece alguien que está positivo, ver cómo lo podemos aislar y trasladarlo ya sea a un hotel o a otro lugar, porque definitivamente es muy difícil mantener distanciamiento social y evitar el contagio cuando viven 7 personas en un solo cuarto. Estoy de acuerdo. Entonces eso es una enorme desigualdad, es una enorme inequidad social que estamos viendo con este virus. Y lo vemos con otras enfermedades también. O sea, que a veces las personas que viven en esta situación son sujetos de mayor probabilidad de infectarse por estar en conglomerados. En cuanto a los niños, lo bueno de los niños es que el cuadro básicamente en niños es mucho más leve. Hasta ahora se ha visto que el cuadro en niños es mucho más, menos severo, y los niños son menos afectados. Pero podrían, por supuesto, infectar a un abuelito. Ese Gracias. Es un riesgo de los niños. Doctor, ¿y qué haremos con los pobres? Digo, pobres somos muchos. ¿Qué haremos? Inmunológicamente hablando, después de la cuarentena. Porque pareciera que vamos a tener cuarentena para rato, ¿no? Pareciera. Yo pienso que el gobierno lo que está haciendo es, empezó un poco a aflojar para ver cómo se comporta la gente, cómo se comporta el virus y cómo se va
transmitiendo con esas medidas menos fuertes o menos enclaustrantes. Pero eso es un proceso de suelta y aprieta. Y ahí vamos aprendiendo. Nadie sabe realmente mucho de este virus porque, por supuesto, es la primera vez. Entonces hay diferentes países que lo han, por ejemplo, estaba viendo que Austria ha decidido que los niños vayan una semana, 5 días a la escuela y que 10 días den clases en forma digital o en forma virtual. Entonces, algunos países están haciendo esto, que unos empleados trabajen una semana y descansan 10 y tienen varios grupos de empleados para mantener la economía. Otros países lo que están haciendo es que las personas que tienen ya inmunidad, que ya les dio la enfermedad y se le han hecho pruebas, sean los que están en la primera línea de contacto con otros sujetos. Por ejemplo, el que atiende a otras personas, que sea esa persona que ya probablemente le dio, que tiene un nivel de inmunidad. Con los pobres es difícil, o sea, es muy difícil porque esas personas a veces viven del día a día, viven de economía informal y tienen que trabajar. Si no trabajan, no comen. Entonces hay dos opciones. O se los deja trabajar, pero con recomendaciones, con ciertas reglas, o simplemente se le apoya para que esa persona pueda sobrevivir. Y esas son las medidas que están implementando los países. Porque definitivamente, ese que vive, digamos, vendiendo en la calle empanadas, o que vive vendiendo panchos, esa persona vive de lo que gana diariamente y eso es lo que lleva a su casa. Entonces hay que tratar de ver si esas personas, si uno quiere ayudarlos o lo ayuda económicamente, ya sea con vales o con bolsas de comida, o le permite trabajar de cierta manera que no sea un riesgo para otras personas. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo con dejar a las personas mayores más tiempo de confinados, como preguntan algunos? Como algunos están abogando porque los deben quedarse más tiempo. Porque, yo creo que uno, si esa persona no se expone, va a tener menos riesgo, por supuesto. Va a tener menos riesgo de adquirir el COVID-19. También es una decisión de la persona. O sea, no podemos imponerle que tiene que quedarse en casa. Pero es una decisión personal. Por ejemplo, yo ya estoy en ese grupo de 60 y más. Y yo, por mi responsabilidad, yo tengo que trabajar todos los días. Estoy en el Gorgas de lunes a lunes, viendo cómo va esta situación. Pero es mi decisión personal. Yo tengo riesgo de infectarme y si me infecto, me va a ir tal vez peor que lo que le iría a mi hija que tiene 26 años. Definitivamente, o a mis nietas. Pero yo creo que son decisiones personales y también depende de cómo uno se siente. Si uno se siente con miedo, con riesgo, quédese en su casa, pero que realmente a veces la obligatoriedad, cuando es una persona productiva, no debería ser. Mi esposa tiene mi misma edad y está trabajando en la policlínica, como epidemiólogo, en la parte de epidemiología, incluso tomando muestras a los sujetos que llegan con un cuadro de probable COVID. Y son decisiones que hemos tomado nosotros. Tenemos más riesgo, pero yo creo que debe ser también una decisión personal. Es una decisión personal. Totalmente de acuerdo. Decisión personal. Por otro lado, mi mamá tiene 90 años. Y mi mamá ha decidido que ella no va a salir y se queda en la casa, tranquilita. Dice, yo no quiero salir, no quiero exponerme y por supuesto yo tengo mucho cuidado cuando voy a verlo. Pero son decisiones y uno si sabe ese riesgo que corre, uno toma o no la decisión que más le convenga.
Ajá. Doctor, en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su último boletín sobre COVID-19 pone en primer plano entre todos, entre los grupos sociales que emergen por motivo de la pandemia, la debilidad histórica del estado de bienestar en la región, imponiendo límites a una reacción coordinada de la crisis. ¿Cómo el Instituto Gorgas responde hoy a esa debilidad estatal, a pesar de todo? Sí, o sea, sí hay una debilidad estatal en muchos sectores. Nosotros tenemos la enorme suerte en el Gorgas que nos permite acceder a fondos internacionales concursables para poder dar apoyo y respuesta a esta pandemia. Segundo, yo tengo que sentirme muy orgulloso de ser panameño y del pueblo panameño. Ustedes no se imaginan fundaciones privadas y no se imaginan como personas individuales han donado para apoyar este problema. Así que el Gorgas ha recibido no solo apoyo del gobierno, pero ha recibido una cantidad enorme de apoyo de personas, de fundaciones y a su vez apoyo internacional. Llámese Banco Centroamericano de Integración Económica, llámese Fundación Alibaba de China, llámese fundaciones González Revilla de aquí o Mis Buenos Vecinos. O sea, es increíble el apoyo que se ha recibido para abordar este tema. Pero más que todo es apoyo de afuera, ¿no? No solo de afuera, no. Si yo me pongo ahora mismo a hacer un cálculo, y el apoyo nacional de la parte privada, independiente, gentes que no quieren, incluso muchos de ellos, que sepamos quiénes son y que han dicho, doctor, yo le tengo para el Gorgas $200,000. De esa manera le estoy hablando. Sí, es que precisamente me refería a eso, cuando decía gente de afuera, me refería a esa gente desinteresada que lo ha apoyado, o sea, me refiero porque yo he visto que los gobiernos le han cortado el presupuesto, sencillamente, y ahora, pues, cuando ustedes el Gorgas, que somos todos, lo ha necesitado, entonces ha tenido, por suerte, pues, que ha recibido estas ayudas. Pero yo tengo entendido que sí le han recortado el presupuesto. Sí, nos recortaron el presupuesto básicamente en el área de inversión y el mayor recorte que tuvimos fue porque este año queríamos empezar la construcción del nuevo campus Gorgas. Vamos a tener un nuevo edificio. Ahora mismo Gorgas está precarista aquí en el segundo piso del elefante blanco, del viejo elefante blanco, porque nuestro edificio icónico que tenemos en Justo Arosemena lo estamos reparando. Se cayó parte de la losa. Tal vez ese proceso también ya, ese edificio es adulto mayor. Entonces ya tiene ciertos problemitas que hemos tenido que resolver, sobre todo en la parte estructural. Entonces, queremos empezar la construcción de ese nuevo campus Gorgas, pero nos quitaron ese presupuesto porque el MEF, y yo creo que tal vez en eso tenga razón, va a ser muy difícil en esta época que que podamos iniciar la construcción y más con esta situación. Así que sí, fueron como 5 millones que se cortaron y que iba a ser el inicio del nuevo campus Gorgas. Y probablemente sea el próximo año. No va a ser este año que lo vamos a iniciar porque mientras no haya capacidad de abrir la construcción, etcétera, va a ser muy difícil que podamos iniciar el campus. Doctor, muchas gracias. Definitivamente hay tantas cosas que preguntar, pero bueno, esto tiene un límite, desafortunadamente. Me imagino. Y yo tengo una pregunta última para hacerle, y es que hay una esperanza, ¿no? Una esperanza en muchísima gente sobre el tema del plasma. ¿Cómo avanzan las investigaciones que hacen en el Gorgas para saber
si el plasma de las personas que ya superaron la enfermedad, ¿no?, puede servir de alguna manera para ayudar a los que aún están enfermos. Sí, sí. O los que se enferman, pues. Sí, la parte clínica la hacen los hospitales, el Seguro Social, y es la aplicación del plasma. Nuestro papel en ese tratamiento es tratar de medir la capacidad de esos anticuerpos que hay en el plasma de neutralizar el virus. O sea, nosotros podemos, haciendo pruebas de laboratorio, decir, este plasma tiene mayor capacidad neutralizante que este otro plasma, que este es más efectivo, o decirle, mira, este plasma realmente la persona, a pesar de que pudo haber tenido la infección de COVID-19, realmente no tiene niveles de anticuerpos que neutralicen el virus de manera eficiente. Entonces, nuestro papel es ese, ver cómo le podemos decir al clínico, mira, este plasma es más seguro, este plasma sería más eficiente para tratar a una determinada persona que tiene un cuadro grave de COVID-19, haciendo estas pruebas de neutralización mediada por anticuerpos. Ajá, muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, esa pues ha sido las preguntas que hemos preparado para usted, pero van a haber otras preguntas, Okay, porque las he visto ahí en el chat de las personas que están participando en el evento, ¿no? Okay. Así que vamos a ver ahora un pequeño video cortito de 1 minuto sobre los adultos mayores. As one of my best medications. My secret is in my head. Get up and get around. Don't sit around doing nothing. Get up and do something. But while I was running, I was feeling my strength, and I was feeling like I was coming up out of a hole, and I just kept on going. Qué maravillosa esta señora. Así voy a hacer yo hasta que el cuerpo aguante. Así vamos a hacer Edilia y yo, por lo menos de las que estamos aquí en esta sala. Vamos ahora a escuchar los comentarios de Migna Villarreal. A ver, Migna, ya dijimos un poquito sobre Migna. Ella es del equipo gubernamental de salud que monitorea a los enfermos domiciliados del COVID en los hospitales, en los hoteles que ahora hacen de hospitales. Pues a ver, Migna, con mucho gusto aquí estamos para escucharte. Hola, buenas tardes. Primero para aclarar de que he sido adoptada así por el MIDES, me quieren muchísimo por el trabajo que estamos realizando en conjunto, pero pertenezco al Ministerio de Salud, al programa de adulto mayor y la coordinación de la Comisión Nacional de Envejecimiento. ¿Qué hemos estado haciendo durante este periodo? Nosotros, mucho antes de que comenzara realmente la situación en la que estamos viviendo de la pandemia, pues dimos las directrices a todas las coordinaciones
regionales para que estuvieran al tanto de las casas hogares que estaban en su jurisdicción, de manera que tuvieran el censo, tuvieran también el tipo de atención que se les estaba brindando, hicieron supervisiones, se les dio capacitación tanto a los cuidadores como a los administradores, y a los propios adultos mayores en algunas ocasiones también se les dio capacitación en relación a cómo tratar de prevenir el contagio en el caso de que llegara a Panamá. Estábamos en 0. Una vez que se presentó la situación, pues no teníamos casos en las casas hogares que nosotros estábamos monitoreando. Sin embargo, ya en la actualidad hay casos y en conjunto con el MIDES hemos estado monitoreando a aquellas personas que están ahora mismo con COVID positivo, y se le ha dado atención por parte de la región, la cual pertenece a la casa hogar, con aislamiento dentro de la instalación, o sea, de la casa hogar, que tiene espacio para poder aislarse, y por otro lado, aquellos que han tenido pues, que ser movilizados, pues se han movilizado a hospitales, centros hospitalarios. En hoteles hospitales en donde nosotros estamos también laborando, ahora precisamente estoy coordinando la del Hotel Oriental, anteriormente fue el Hotel Decápolis, nosotros teníamos adultos mayores allí, actualmente tenemos adultos mayores acá en este hotel donde estoy, y resulta que, ¿por qué los traemos acá? Los sacamos de los hogares y los convencemos para que estén con nosotros porque tenemos personal de salud, tanto médico como enfermeras, 24 horas al día para su atención. En caso de que ellos presenten alguna situación que sea de alarma y que podamos intervenir a tiempo para evitar complicaciones. La mayoría de ellos tienen comorbilidades, son personas que tienen diabetes, otros cáncer, otro hipertensión arterial, una serie de condiciones que pues los ponen más en riesgo, y nosotros acá pues les estamos dando un seguimiento muy, muy de cerca. Cuando tenemos que, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ponerlos en un piso todos, entonces los ponemos en un piso, de manera que ese es el piso de nuestras personas adultas mayores con casos positivos, hisopados positivos, y les damos seguimiento. Una vez que salen de aquí, nosotros también les damos la orientación tanto a familiares como a los cuidadores de estas personas adultas mayores, de manera que cuando lleguen a casa también tengan los cuidados y que no se descuiden. Por ahora es lo que estamos haciendo. También estuvimos haciendo la parte de la medicación de aquellas personas que están en sus casas, un listado enorme de personas que no tienen seguro social y que están en casa y que están en las casas hogares, en los asilos, en donde tenemos un listado para poder proporcionarles de alguna forma algún tipo de medicación, en las cuales ya pues en estos momentos se están quedando sin ellos. La coordinación se hizo con MIDES, Caja de Seguro Social también, y nosotros mismos en el MINSA. Estamos un poquito retrasados en algunas cosas, pero realmente se está haciendo el esfuerzo. Por otro lado, estamos recibiendo informes periódicos de todas las regiones de lo que se está haciendo con los adultos mayores. Tenemos algunas personas que son dueñas de las casas hogares y no nos están permitiendo las entradas, porque en este momento estamos vacunando también. Estamos vacunando contra la influenza, estamos vacunando revisando el esquema de vacunación del neumococo, que es para también evitar complicaciones de neumonías. Entonces, lo único que sí queremos es que la población nos escuche y que nos abran las puertas. Nosotros el trabajo que estamos haciendo es de corazón, con mucho, mucho sacrificio. Estamos fuera de nuestros hogares mucho tiempo, en ocasiones dormimos en los hoteles. El asunto es que la gente tome conciencia y que en cierta forma pues cuiden a las personas adultas mayores y no les permitan realmente estar desplazándose si no es necesario. Pero también que tengo un año y medio estoy harta, o sea, necesito. Mejor me quedo en casa. Entonces es bueno que estas cosas las hagamos para que ellos tomen conciencia de lo que está pasando, porque solamente decirles quédate adentro
no hagas esto porque estoy evitando que te contagies, ellos no están viendo, porque desde el momento que dijimos, bueno, está el aislamiento domiciliario, todo el mundo se queda en casa, pero ¿qué pasa con todo el mundo se queda en casa? Yo no lo comprendo, porque yo soy una persona que de repente todo el tiempo he estado afuera, pero en este momento yo necesito ver también y sentir lo que está pasando para poder tener un poquito de ayuda, tener un poquito de ayuda, más de ayuda por los familiares, que los familiares, por ejemplo, yo digo, usted se queda en casa, usted no puede salir, me dice, pero yo necesito salir, ok, vamos a salir al patio, vamos a salir de repente fuera para que veas qué es lo que está pasando, y de esa manera tomes un poquito más de conciencia de que si eres una persona que tiene comorbilidades, pues trates también de cuidarte. Por otro lado, tenemos la situación de las cuidadoras. También hemos estado tratando de que las cuidadoras obtengan su salvoconducto a nivel de nosotros de acá del MINSA. Hemos ayudado a muchas personas porque se han tenido que pasar a cuidar a los adultos mayores en casa y resulta que no tenían la forma de cómo salir porque los estaban parando en los retenes. Ese es otro trabajo que hemos hecho también a nivel de las personas mayores que nos han estado llamando tanto al MINSA como al teléfono particular nuestro para poder darle esta ayuda, y en realidad pues no sé si tienen alguna pregunta o algo, pero es lo que estamos haciendo con todo el corazón. La mayoría de nosotros, las enfermeras que estamos actuando en estas situaciones y pues mi persona en sí, pues tratando también de que la población de personas mayores pues no sean descuidadas, sino que las cuidemos y que también no violentemos sus derechos, porque ellos tienen derecho también a conocer información y también tienen derecho a actividades, poder hacer algún tipo de actividad a nivel online. Muchos desconocen el uso del celular a nivel de aquí de nosotros, de los hoteles, hospitales. Les estamos tratando de que los familiares les lleven celulares para que ellos estén realmente en contacto con su familia y no estén aislados completamente. Le tenemos trabajadores sociales a diario, salud mental, los llamamos todos los días a todos los pacientes que tenemos acá en los hoteles, hospitales, para que ellos no se sientan solos. Hay mucha desesperación, aislamiento y realmente el trabajo es duro, pero lo estamos haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a llamar al doctor Jorge Quintas, él es de Paraguay, para que diga sus impresiones y sus comentarios sobre en este foro. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias Edilia y a los organizadores. En nuestra realidad veo que la mayor parte de quienes están presentes son de Panamá, ¿verdad? Y sí. Bueno, nuestra realidad en Paraguay es bastante diferente. Nosotros estamos con relativamente pocos casos, podemos decir, tenemos cerca de 700 y pocos, y fallecidos hemos llegado recién a 11. Hay un proceso de cuarentena muy riguroso que venimos manteniendo desde el día 11 de marzo. El quédate en casa, en este caso, cumple mucha efectividad. Y más que nada, entiendo de que esto viene a traer a colación algunos puntos que quería tocar y que es lo que pone de relieve esta pandemia, ¿no? En nuestro caso particular y en el de otros países también, esta pandemia empieza a poner en descubierto las grandes falencias que existen en la salud pública, primera cuestión. Segundo punto, si es una pandemia que afecta fundamentalmente a las personas adultas mayores, como ya estábamos escuchando el doctor, más allá de por los años, porque el virus no nos pide cédula, sino nos pide qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que hemos ido cargando a lo largo de nuestra vida, en nuestro organismo, y que bueno, pues hoy llegamos con comorbilidad, llegamos con una serie de cosas que tiene que ver con cómo hemos ido envejeciendo también, ¿no? Pero lo cierto es que si hay una alarma respecto de las personas mayores, cómo los estados permiten de que fallezca el número de personas mayores que ha fallecido, sobre todo en países de Europa o Estados Unidos, que es alarmante y que pone de manifiesto la ausencia de políticas y de prevención respecto de la atención de las personas adultas mayores en particular,
y fundamentalmente lo que hace a las residencias de personas adultas mayores, que ha significado uno de los principales lugares de fallecimiento, sobre todo en los países europeos, que es hasta donde puedo decir que conozco con certeza. Por lo tanto, dos falencias: salud pública y atención y desarrollo de políticas de prevención y atención a las personas mayores, invisibilidad de la vejez. Y el otro punto que me sumo serían las condiciones de pobreza. Yo vivo en un país donde tenemos márgenes de aproximadamente el 40% de la población en situación de pobreza. Entonces ahí se junta lo que decía el doctor, las condiciones de habitabilidad, donde en definitiva no podemos decir de que todos cuenten con habitaciones suficientes como para poder mantener un aislamiento efectivo al tiempo de recibir el virus. Tenemos hospitales que no están preparados actualmente, tenemos escaso número de elementos de protección para los profesionales de salud. Por lo tanto, es por eso que además la cuarentena ha tenido cierta efectividad en nuestro país, porque como no existen condiciones en el sistema de salud, lo más conveniente era que nos quedáramos adentro, porque si salíamos o salimos, corremos el riesgo de fallecer. El tema de quedarse adentro también queda con el rol del ciudadano en este momento, ¿no? Cómo nosotros ejercemos nuestro derecho a la ciudadanía, cómo ejercemos nuestros derechos en el marco de que hay derechos que sin duda no existen. El derecho a la salud, que es la existencia de salud pública, decía, no existe. Los viejos tenemos el derecho de que tener protección, tampoco existe. ¿Cómo ejercemos la protección en el marco de la falta de condiciones para poder ejercer nuestros derechos ciudadanos? Es la pregunta. Y cómo las personas pobres, además, reciben ayuda social para no tener que salir. Nosotros tenemos el gran aditamento de que las personas adultas mayores, en un porcentaje de un 30% aproximadamente, vive del reciclado, por lo tanto tiene que salir a la calle a recoger basura y trabajar con ese reciclado. Entonces, ¿cómo hacemos para que la persona pueda salir? Obviamente que no tiene condiciones, y la persona mayor se tiene que quedar en la casa y en las condiciones en que su entorno le permita, y que hay puntos comunes a otros países de América Latina y el Caribe, ¿no? Y que en definitiva nos fuerza a ubicarla en una situación de crisis económica, que es muy grave, porque además está la ausencia de los estados en cuanto a responder a estas medidas. Entonces, para no extenderme demasiado, el gran punto que se ha hablado aquí es el tema de la solidaridad también, que ha hablado el doctor. En este caso, la solidaridad expresada a través de la ayuda a los centros de salud. En este caso, la solidaridad aquí se refleja con ollas populares, se refleja con comedores populares, en donde de las maneras más convenientes y sin encontrar formas de contagio, se solidariza con las personas que menos tienen, y se trata de resolver el tema de la pobreza de la mejor manera que se pueda. Y también los centros de salud y hospitales están recibiendo ayuda de las instituciones del exterior, o bien locales, que son solidarias para que puedan tener sus elementos de protección. Por lo tanto, la ciudadanía es solidaria, el pueblo es solidario con el pueblo, pero tenemos en nuestros casos muchas falencias respecto de la presencia del Estado. Y esto lo reafirmo como algo común en algunos países de América Latina, inclusive también en los países desarrollados, porque lo que hablábamos de la ausencia de garantía del derecho a la salud en los países desarrollados, siendo de que la salud es un derecho humano esencial, debemos de observarlo, ¿verdad? Por lo tanto, estos puntos para la reflexión, más que nada, el tema de que muchas veces desde los centros de salud, desde los hospitales, buscamos la forma de sumar, como escuchaba recién a la doctora, a las casas de personas adultas mayores, pero en general no hay una coordinación que permita romper ese divorcio que existe entre las casas de adultos mayores y el sistema de salud. Generalmente están separados. Y creo que es importante que las residencias de salud estén muy vinculadas
a los sistemas de salud, más teniendo en cuenta también lo que en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado respecto de la necesidad de observar a los estados para que al momento en que las personas adultas mayores deban de recibir en tiempos de positivo de COVID un respirador, no sean dejadas de lado con respecto a los jóvenes, porque todos tenemos el mismo derecho a la vida. Por lo tanto, acá está el otro derecho, que es el derecho a la vida, para que no se vulnere. Y desde la mirada de las personas adultas mayores, más allá de que podamos tener comorbilidad, ¿quién puede decir de que nosotros no podemos vivir más que una persona que en este momento no tiene comorbilidad? Y eso dejarlo en manos de solamente una persona vestida de blanco sin que existan protocolos definidos respecto de ese tema, creo que eso es fundamental. Nuestros derechos no pueden estar sujetos a la decisión de un ciudadano, ¿no? Tiene que haber establecidas normas específicas de protección y garantía de derechos. Así que simplemente eso, agradecer, dejar estos puntos para la reflexión, que al fin y al cabo son los puntos que quedan de lo positivo. ¿Quién podía decir en el mundo que hoy por hoy podemos decir que lo más importante es garantizar presupuestos para salud? Cuando en el mundo en general no discutíamos esas cosas. Hoy estamos discutiendo qué importante sería aumentar los presupuestos para la salud pública, qué importante sería desarrollar las políticas de protección para las personas mayores, qué importante sería garantizar el derecho a la igualdad, eliminar las fronteras que nos dividen entre pobres y personas que podemos más o menos subsistir, o los que tienen son menor en proporción, pero tienen mayor riqueza que cuesta mucho más para que la distribuyan. Entonces, hay una serie de temas que hoy por hoy en el mundo estamos debatiendo, cuando otros nos acosan con el susto y el miedo o el pánico, ¿verdad? Alabo y me parece fundamental las decisiones personales asumidas de poder salir en el marco de esta situación. Creo que es fundamental. Aquí no todos se pueden salir, y eso es lo que más me preocupa, cuando los policías, cuando el ejército gana las calles y la ciudadanía la tenemos adentro, en el marco de situaciones como la de Chile, que venían de una alza de la situación social y de crecimiento del movimiento reivindicatorio, que hoy por hoy está metido adentro, y hay condiciones para defender los derechos muy precarias. Muchas gracias, doctor Quintas. Ya se le agotó el tiempo. Pero bueno, ya había concluido, ¿verdad? Vamos ahora al periodo de preguntas y respuestas o comentarios. Por favor, alcen la mano. Doctor Pascal, ¿quiere decir algo? El doctor Pascal, lo vi que alzó la mano. Sí, yo quisiera, vi algunas preguntas en el chat. Sí. Y algunos comentarios. O sea, la inmunidad de rebaño es un fenómeno. No es que lo estoy promoviendo, de que hagamos lo mismo que ha hecho Suecia y que ha dicho no pasa nada, todos nos infectemos, que va a llegar un momento en que ya, cuando todos estemos infectados, ya no va a haber transmisibilidad. Yo expliqué en qué consiste el fenómeno y que ese fenómeno se puede llegar por infección natural o por vacuna o inmunización. Es muy diferente a promover la apertura, que eso no estamos de acuerdo. Nosotros por eso creemos que tenemos que estar en cuarentena, tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que quedarnos lo más posible en casa y salir lo menos posible. Eso no es inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es lo que se da no es que estamos promoviendo que tenemos inmunidad de rebaño, exponiéndonos. No, esa no era básicamente la idea. Ajá, muchas gracias, doctor. El que quiere comentar o participar o preguntar puede alzar la mano, pero por lo pronto tenemos a Luis Miguel Blanco, que quiere hacer una pregunta. Luis Miguel. Luis Miguel Blanco, él es periodista. Sí. Adelante, Luis Miguel. A ver, ¿me oyes? Sí, te escuchamos bien. Ok, no, yo quería consultarle al doctor en vista de la realidad que enfrenta el instituto.
si ya por lo menos para el próximo año le están asegurando un aumento de los recursos, porque como esta pandemia no se va a ir este año, no quisiera que nos dejen a mitad del charco y nos cambien de caballo, ¿no? Micrófono para el doctor Pascal. Perdón, ahora sí. Ahora sí, sí. Nosotros hacemos nuestro presupuesto y tenemos que ir a defenderlo a la Asamblea. Y esperamos, honestamente, yo creo que esperamos que en la próxima vez que vayamos a defender lo que necesitamos, no tengamos problema en que nos lo aprueben y nos den lo necesario. Porque algo que ha demostrado la pandemia es qué es prioritario. Y lo prioritario para el ser humano es la salud. Podemos tener todo, podemos tener plata, podemos tener carro, si no tenemos salud realmente somos pobres. Y yo creo que lo que ya se ha mencionado anteriormente, la salud es prioritaria y tenemos que tener todos los sistemas necesarios para garantizarle al pueblo un buen sistema de salud. Qué buen mensaje, doctor. Eso es así. Eso ha quedado demostrado. Quienes no lo han querido entender, pero eso es una gran realidad. Hay otra pregunta o un comentario una pregunta de Franklin Castrellón. Franklin, ¿estás? Franklin Castrellón, el periodista Franklin Castrellón, él es integrante del grupo Trinca. ¿Está por ahí? Ojalá me escuchen, ¿me escuchan? Ay, ya, perfecto. Franklin, te veo perfecto. Gracias, Nubia. El doctor ya respondió a mi pregunta. Era sobre el asunto de la inmunidad de rebaño. Era esa pregunta. Sí, básicamente. Magnífico, ok. Yo la asociaba con el tema de Darwin. Yo entré un poquito tarde, de manera que no había escuchado la explicación original que dio el doctor Pascal. Y entonces mi pregunta ya él había respondido y la volvió a responder ahora. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien, Franklin. Por lo menos te vimos. Otra pregunta, está Anabela Coca, interesada en hacer una pregunta. Anabela, ¿estás por ahí? Anabela también es integrante del grupo Trinca. Aquí estoy, Nubia, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos y te vemos. Sí, adelante, Anabela. Sí, las preguntas básicamente son para el doctor Pascal. No me queda claro cómo vamos a desarrollar una inmunidad si estamos encerrados. Por otra parte, está el tema de la salud mental. Por ejemplo, los niños y los adultos mayores que prácticamente no pueden salir. Y el otro tema que yo tenía era que qué va a pasar cuando se va levantando la cuarentena. Vamos a entrar en un rebrote y entonces es como una procesión de pueblo, pues vamos a tener que echar para atrás nuevamente. Bueno, honestamente es cierto, si uno no se expone y no hay una vacuna, no vamos a desarrollar inmunidad. Pero hay muchas personas que tienen cuadros asintomáticos o hiposintomáticos, o sea, no todos tienen cuadros graves. Eso es el primer mensaje. Pero estoy de acuerdo con usted, si no hay exposición, no vamos a tener inmunidad. Y si no hay vacuna, tampoco vamos a tener inmunidad. Entonces, es difícil, estamos aprendiendo de este virus, todos estamos cruzando los dedos para que pronto tengamos una vacuna y podamos resolverlo. Y es posible que probablemente a fin de año o antes de fin de año ya las tengamos. El romper la cuarentena, no romper la cuarentena, sino en este periodo de tratar de volver a esta pseudo normalidad, sí puede haber riesgo. Y el riesgo va a depender de nosotros mismos. Va a depender de cuánto mantengamos ese aislamiento social, cuánto nos podamos proteger y cuánto nos podamos arriesgar. Yo veo gente que no usa mascarilla. Sí. Veo gente que no mantiene la distancia social. Veo gente que agarra y usa guantes y eso cree que le da tremenda seguridad
El otro día uno de nuestros seguridad en el Gorgas hizo un experimento fantástico. Alguien vino con guantes y le dijo, venga un momentito, y le puso talco en el guante. Y resulta que la persona al poco tiempo ya tenía el celular blanco, los pantalones los tenía blancos y había dejado varias partes del Gorgas blancas. Entonces, también tenemos esa otra parte. Lavarnos las manos, usar frecuentemente el gel alcoholado y no creamos que usar guantes nos va a proteger. Nos podemos contaminar con el guante porque ya está, y tocando el celular. Y no solo eso, hasta es egoísta, porque usamos guantes y tocamos todo y podemos infectar a su vez a otros por usar el guante. Preferiblemente lavémonos las manos frecuentemente, usemos el gel alcoholado frecuentemente y yo creo que esa es mejor protección. Doctor, Selene Barrios pregunta que si la vacuna contra la influenza puede dar falsos resultados de COVID, algo así, pregunta ella. No, o sea, teóricamente, y lo que se ha visto es que la vacunación contra la influenza no debe dar una respuesta positiva, por lo menos en PCR, con el coronavirus. Son virus totalmente diferentes, así que no hay... La otra pregunta es si la vacuna de influenza promueve que uno adquiera la infección por este coronavirus, o sea, le dé peor. Tampoco, todo lo contrario. Lo peor sería que usted, ahora que viene la época de lluvia, ahora que viene la época de influenza, adquiera influenza y coronavirus, porque ya se han visto coinfecciones. Se han visto personas que han tenido coronavirus y otros virus. Así que yo creo que estos virus puede usted infectarse con... Aquí en Panamá hemos tenido coinfección de coronavirus con antivirus en el interior. O sea, es lo mejor para cualquier persona, y más si es adulto mayor, es vacúnese contra la influenza y ya eliminamos un problema. Vacúnese contra el neumococo y eliminamos otro problema. Y que solo tengamos que cuidarnos de este SARS coronavirus tipo 2. Doctor, qué terrible eso, ¿no? Que ¿Sí? le dé una combinación de todos estos virus a una sola persona. ¡Wow! Y no solo eso. Yo también estoy preocupado porque ahora viene la época también de dengue. Sí. Que es otro... Tenemos que cuidarnos también manteniendo libre la casa de criaderos, porque si no también vamos a tener el riesgo, no solo del coronavirus, sino que también nos caiga el dengue. Ajá. Doctor, vamos a darle la palabra a Gloria Jones en primera instancia y después a Humberto Bauder, que quieren hacer comentarios. Por favor, breve, porque ya estamos terminando. Gracias. Ajá, muy breve. ¿Se me escucha? Sí. Bienvenida, Gloria. Sí. Gracias. Doctor, hola, ¿cómo están todos los que están? Bueno, yo entré en las estadísticas que yo veía en las noticias todos los días y ahora estoy haciendo una cuarentena en un hotel. Y yo quería preguntar al doctor si en Panamá se siguen o hay algún tipo de protocolos internacionales que se deben seguir para cuando se están haciendo las cuarentenas. Por ejemplo, a mí me llama la atención que yo estoy confinada en una habitación que no puedo abrir ninguna ventana porque no existen ventanas. Hay unos vidrios grandes que veo una parte de la ciudad y entonces tengo que poner el aire acondicionado, apagarlo, prenderlo y apagarlo porque no puedo estar con aire acondicionado todo el tiempo. Y estoy sintiendo que me estoy enfermando, que me estoy resfriando, cosa que en todo este tiempo de confinamiento en el extranjero nunca me pasó. Entonces quiero saber si ¿es correcto estar en un lugar así, sin ventilación natural? ¿O cómo es que funcionan los protocolos? Es tratar de llevar a una persona a un hotel o a un lugar donde pueda estar manteniendo esta cuarentena. Tal vez hay hoteles y hay hoteles. Tal vez ese sea el problema, que usted se siente encerrada, que no puede tener aire,
que respirar natural y que tenga su aire acondicionado, y algunas personas no le va bien con el aire acondicionado. Hasta le reseca las vías respiratorias, se sienten mal, y realmente es uno de los, digamos, riesgos que uno tiene a veces en estos confinamientos, pero protocolos internacionales que digan más cómo debe ser el hotel, cómo debe ser el lugar donde confinar a la persona, honestamente yo no he visto. Y yo creo que lo que hace realmente el gobierno es buscar el lugar donde puede poner a las personas. Lo ideal, como usted dice, sería poder tener ventanas, salir, aunque sea asomarse y ver la ciudad y sentir el aire fresco de la mañana, pero no sé, hay hoteles y hay hoteles. Muchas gracias. ¿El doctor Bauder está? ¿Está todavía el doctor Bauder, que había pedido para hacer un comentario? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esa exposición, doctor Pascal. Usted ha aclarado muchísimas dudas que tenía yo particularmente, y una específica que es la de las vacunas. Siempre me pareció que el hecho de vacunarse podría más bien debilitarlo a uno para poder hacerle frente a un posible contagio. De manera que seguiré su recomendación y me iré a vacunar aprovechando que está la vacuna. Pero quería referirme más que todo a ver si hay alguna manera de hacerle entender que la utilización de ciertas áreas comunes en los PHs son importantísimas para las personas mayores adultos, específicamente en el caso mío, que además soy operado del corazón, he tenido cáncer, tengo diabetes, exceso de peso. Si encima de eso, el poco ejercicio que hacía, que era por orden médico, de que tenía que caminar 30 minutos diarios, por lo menos 5 días a la semana, cosa que cumplía religiosamente, pues ya llevo 2 meses enclaustrado aquí en mi casa y no lo puedo hacer. El poco tiempo que tengo libre tengo que aprovechar para ir a comprar y meterme en esas filas en los diversos sitios. Yo creo que tendría mucho sentido permitirle a la administración de los PHs que puedan establecer una reglamentación para que, dándole prioridades a los adultos mayores, como ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de facilitarle todo lo posible para su salud, que le den prioridad para poder reservar 1 hora, media hora diaria los adultos mayores, especialmente aquellos que, como en el caso mío, tengan todos estos antecedentes de salud. Y yo creo que quizás sería bien importante si usted pudiera influir en esa decisión, que creo que pareciera bien sensata. Muchas gracias por esa excelente exposición, doctor Pascal. Ok, muchas gracias, doctor Bauder. Hay una pregunta. ¿Usted va a decir algo, doctor? Sí, el doctor quiere comentar algo al respecto. Diga, doctor. Yo soy un fanático del ejercicio. A mí, o sea, yo tengo 42 años de estar corriendo. ¡Ay, qué bueno! Y una de las cosas que más me ha afectado es que no puedo salir a correr en la calle. A mí me gusta correr en la calle y voy viendo los árboles, ni siquiera llevo celular, no me interesa la música. Voy porque disfruto de la naturaleza. Y ahora hago ejercicio en una máquina caminadora que me aburre enormemente, pero sigo haciendo ejercicio y realmente yo soy un convencido que el ejercicio promueve la salud, mejora el sistema inmunológico, nos ayuda a mantener el peso. Así que yo creo que yo concuerdo con usted que eventualmente va a haber que permitir a las personas que salgan a hacer ejercicio, o los PHs de manera programada permitan que las personas hagan ejercicio, porque el ejercicio es salud. Y además, desde el punto de vista inmunológico, potencia el sistema inmunológico. Doctor, usted de verdad que es un ejemplo de vida, definitivamente. Ahora que sé que corre y que hace ejercicio, lo admiro más. Así como Edilia. Una última preguntita, porque ya sé que es lástima que el tiempo es el tiempo y que no nos da chance. Pues hay muchos comentarios, muchas preguntas.
La verdad es que ha sido fascinante este encuentro con usted, doctor Pascal, y con por supuesto, el resto de los que han aportado, ¿no? Hay una última pregunta y después viene nuestra comentarista que va a dar el cierre, las palabras finales, que es la doctora Edilia Camargo. La pregunta es, la estrategia, esa pregunta es de Anabela Coca, ella, y me pareció muy buena, la estrategia será dejarnos encerrados hasta que aparezca la vacuna. ¿Cómo va a ser la cosa? No, yo creo que poco a poco vamos a tener que ir regulando con mucho cuidado, tratar de volver a esta pseudo normalidad. Y eso va a depender, ya pienso, de cómo lo hagamos, qué también lo hagamos, cómo las compañías y las empresas ayuden a su personal a no exponerse y cómo nosotros mismos aprendamos una nueva forma de vivir en el que tenemos que protegernos y proteger a los demás. Por otro lado, tal vez que quisiera hacer un comentario. Esta pandemia, honestamente, saca lo mejor y lo peor de las personas. Por un lado, saca ese aspecto solidario que han demostrado muchos y que ayudan al prójimo. Y por otro lado, hemos visto, por ejemplo, que hay gente que ha tratado de lucrar con esta pandemia, ya sea con las mascarillas, ya sea con los kits que necesitamos para extracción de RNA y si se aumentan los precios. Así que lo que hace es las pandemias y a veces estos virus afloran realmente cómo es ese ser humano que llevamos por dentro. Y esa es la parte buena y la parte mala, ¿no? Nos deja ver qué somos. Qué interesante, doctor. Eso es una realidad que hemos visto todos, definitivamente. Es tan terrible cuando alguien a través de una situación donde está muriendo tanta gente, lucre de eso, ¿no? De esa situación terrible. Entonces, no tiene nombre esto, la verdad. Vamos ahora con la doctora Edilia Camargo. Ella va a dar las palabras de cierre. Edilia. Gracias, Nubia. Justo te escuchamos. Sí, quiero agradecer profundamente a Trinca, al doctor Pascal, a mis colegas de la Red Continental, a Jorge Quintas y a Rosa Azúa, por estar presente en este foro. Es muy difícil para mí cerrarlo, porque me deja grandes preocupaciones. La primera, ¿cómo es que un paquetito de proteínas recubierto de grasa haya puesto al mundo para abajo y provoque que se desmoronen, pongo en plural, nuestras seguridades, nuestras normalidades, y que estemos obligados a replantearnos el sentido que tiene la convivencia humana, por una parte. Por la otra, la línea de vida que va entre los 40 hasta donde aguante el cuerpo, vamos a decir, es el tinglado de esta lucha. No vamos a hablar de guerra, a pesar de que se ha hablado de guerra. Las capas más bajas, vamos a decir, más jóvenes de esta línea, son los motores del contagio, mientras que los grupos más avanzados, los que vamos por delante, están poniendo los muertos. Entonces aquí, por supuesto, después de haber oído al doctor, uno piensa, claro que el cuerpo envejece, pero el problema es que hay una especie de resistencia. Nadie quiere ser viejo. Hay burlas para la vejez, hay estereotipos culturales que denigran a la vejez, que la ponen como si fuera un desecho.
Y esta parte cultural de los riesgos sociales que tenemos que enfrentar hoy día con motivo de esta pandemia es sumamente importante y se ha dejado totalmente de lado la construcción social de una imagen de la vejez que lleva a ponerla de lado en una esquina. Los pobrecitos viejos, los abuelitos, como dijo mi colega Rosa Azúa de Ecuador. Todo esto pues me ayuda, Jorge me ayudó también y coincido con él. La vida no tiene cédula, la vida fluye desde que aparece en el vientre hasta que pasa la línea del tiempo que se nos da a cada uno para hacer un camino muy particular y específico, porque este camino es algo muy personal y no se puede tampoco intercambiar. También hay una llamada de alerta que ha hecho la nueva experta de la ONU, nueva experta independiente de la ONU, un llamado a todas las asociaciones de adultos mayores en el mundo. Ha dicho, pónganse de pie, levántense, no se dejen apabullar, recurran a todas las instancias que tienen a la mano, locales, nacionales, regionales. Sigan la pelea, como le dijo el coach de Muhammad Ali, la famosa pelea en Kinshasa, que ya Muhammad Ali no podía más, le dice el coach, tú no tienes que hacer nada, levántate, ponte en el medio del ring y espera que él terminará bajando el hombro y en ese momento tú sabrás cuándo vas a darle el golpe final. Quiero pues terminar con esto para decirle a los adultos mayores, no somos nosotros, no tenemos nosotros el privilegio de la muerte y nos negamos, yo me niego a que se me etiquete a mí como inútil, como desecho, como objeto de burla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edilia. Vamos a hacer una sección. Hay una periodista que quiere hacer una pregunta al doctor. Me dice que si no se la hace, entonces ella le va a dar algo. Entonces, para que no le dé algo, vamos a preguntar. Jenny Lee Martínez. Jenny Lee, ¿qué era lo que le querías preguntar al doctor? Bueno, primero que todo estoy muy orgullosa de haber sentido al doctor. Yo estoy en Italia. Como usted sabe, nosotros hemos sido uno de los países más pues, golpeados con esta situación del coronavirus. Aquí se han muerto, tenemos más de 30.000 muertos y en su gran mayoría son ancianos. Entonces las autoridades científicas italianas nos han dicho, doctor, que ha sido culpa porque son personas ancianas, porque son personas que tienen problemas de corazón. Entonces, nosotros todavía no nos explicamos esto, porque ahora se han dado denuncias que en las residencias de ancianos no tomaron las medidas de precaución y por eso estas personas hoy son en su gran mayoría las más infectadas y donde se encuentran las personas que han muerto en más cantidad. Me parece que el doctor se fue. ¿El doctor se fue? No, está hablando. No, estoy caminando. Okay. ¿Está haciendo ejercicio, doctor? Sí, estoy haciendo ejercicio. La última parte de su pregunta me la puede repetir. Es que me estaba quedando sin carga. A nosotros nos han informado que los ancianos, que son un patrimonio para Italia, que han muerto porque ellos se encontraban con pues, patologías, distintas patologías. Pero en el último mes se han hecho denuncias de que en las residencias de ancianos, donde están estos señores italianos, no se tomaron las medidas de precaución. Entonces, se infectaron y han muerto en su gran cantidad. Entonces, yo quisiera saber de usted qué idea se ha hecho de lo que pasó en Italia en cuanto a los ancianos que han muerto en la gran mayoría de estos 30.000, más de 30.000 personas que han muerto. Bueno, yo creo que es el mismo fenómeno que está pasando en Estados Unidos con estos sitios de cuidado de personas
de tercera edad, ha habido brotes en estas personas y es sumamente importante que el personal que trabaja ahí y que puede ser un joven que es asintomático, que puede estar infectado, pueda causar una infección masiva en centros de cuidados de adultos mayores. Ya pasó varias veces en Estados Unidos y una de las recomendaciones es que estas personas que están en cuidado de adultos mayores sean testeados frecuentemente para estar seguros de que no están positivos o no están en incapacidad de infectar a alguien, ya sea usando, saber si ellos ya han estado expuestos y tienen un sistema inmune que ya controló el virus, o hacerles pruebas frecuentes de hisopados al personal para determinar que no están infectados. Esa es una. Dos, hay que exigir las medidas de cuidado, el aislamiento, el uso de máscara, lavado de manos, porque, por supuesto, que podemos infectar a esas personas que están en mayor riesgo, y muchos de ellos tienen comorbilidades, como hablamos. Así que prioridad son estos sitios. Y estos sitios pueden convertirse en un brote enorme, y definitivamente, son ellos los que están en mayor riesgo de fallecer. Ya lo decía, letalidad en personas de 80 y más, 30%. 1 de cada 3 que le da este coronavirus y tiene más de 80 años fallece. La letalidad en los de 70 años es del 15%. O sea, tienen mucho mayor riesgo por un lado, porque ya su sistema inmunológico no funciona también, y por otro lado, por las comorbilidades. Así que tenemos que garantizar que ese personal que atiende a estas personas no sea el que los va a infectar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Pascal, Jorge Quintas, de Paraguay, Migda Villarreal, de Panamá, Rosa Azúa, de Ecuador, y, por supuesto, a nuestra querida y apreciada Edilia, que fue la coordinadora de este evento. Así que muchas gracias otra vez. Ha sido maravilloso, doctor. Gracias por su tiempo. Hemos aprendido muchísimo esta tarde. Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Bueno, chao. Gracias, doctor. Bueno, abrimos el famoso con Colón, ya no estamos en sesión en directo. Con Colón. Estamos haciendo cuentos. ¿Qué pasó?